En este video te quiero hablar de un tema que es apasionante y sumamente interesante y poco hablado cuando se habla de gestión de riesgos. Podría aplicar a cualquier tipo de gestión, gestión general, gestión empresarial en cualquier ámbito, pero yo lo quiero aplicar a la gestión de riesgos, que también aplica a la gestión de proyectos, programas, portafolios y demás. Y es lo que tiene que ver con cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan los sesgos, las percepciones, las distorsiones que todos los seres humanos tenemos y cómo eso influencia a la hora de identificar, analizar, tratar, responder los riesgos. ¿Qué son los sesgos? ¿Qué son estas percepciones, distorsiones que tenemos? Hay cerca de 200, pero no todas ellas son tan relevantes a la hora de gestionar riesgos. Esto no pretende ser un curso sobre sesgos cognitivos y motivacionales, como sí lo explicamos en detalle en mis cursos de cultura de riesgo, pero sí quiero mencionarte alguna. Y antes de entrar en tema, quiero solo empezar con una breve historia. Seguramente te acordarás o podrás buscar información del vuelo 052 de Avianca, un accidente que hubo. Y en ese accidente, algo de lo que hizo que ese accidente fuera lo que fue y terminara como terminó, fue justamente el sesgo de la percepción de autoridad. Dije que hay distintos sesgos, está el sesgo del optimismo, del exceso de confianza, de la confirmación, del anclaje. Hay uno que se llama percepción de autoridad. ¿Y qué pasó ese día en el accidente del vuelo de Avianca? El copiloto se dio cuenta, mucho más que el piloto, se dio cuenta que el clima estaba malo, que estaba complicado para aterrizar, que les quedaba poco combustible, que tanto el piloto como el copiloto estaban cansados, entre otras cosas, pero a su vez querían aterrizar, querían bajar y estaban primeros en la lista de aterrizaje. Y un poco también por cortesía con la torre de control que les había dado la autorización, como que no fueron muy claros acerca de lo complicado que estaba el clima, no lo vieron o no lo quisieron decir. Y el copiloto se dio cuenta que estaban en una emergencia, se dio cuenta lo complicado que estaba la cosa, mucho más que el piloto. Pero ¿quién manda en el avión? El piloto, ¿no? Y esa percepción de autoridad, esa cuestión de que a veces tenemos, ¿no? Cuando estamos con alguien superior en jerarquía, hizo que el copiloto quizás no fuera tan vehemente y no lo sacudiera tan fuerte al piloto para decirle, escuchame, vamos a tener una emergencia acá si hacemos esto. Y esto mismo ocurre, o esto es solo un ejemplo de cómo las cosas y las situaciones que suceden, los seres humanos, por más capacitados que estemos, interpretamos o actuamos de distinto modo porque estamos influenciados por determinados sesgos o percepciones o distorsiones que se llaman sesgos cognitivos y motivacionales que nos influyen. Por eso una persona tiene un riesgo, la otra tiene el mismo riesgo y pueden actuar distintos con resultados diferentes y pueden creer cosas distintas. En los últimos años a mí me ha apasionado esta temática de los sesgos en la gestión de riesgo, porque tiene que ver mucho con la cultura. Porque por muchos años nos enseñaron los estándares de riesgos, cómo identificar, analizar, responder, tratar, reportar, comunicar los riesgos. Pero ¿qué pasa con la cultura de riesgos? ¿Qué pasa con cómo es el ser humano? Porque eso es lo que incide a la hora de actuar. Y entonces me ha apasionado cómo este tema influye en cómo gestionamos y cómo tomamos decisiones sobre los riesgos. Estos se llaman sesgos, fallas, distorsiones que tiene nuestra mente y no lo tienes tú o yo, lo tenemos todos los seres humanos tenemos algunos de estos sesgos. Y el cerebro funciona así porque a la hora de decidir, prioriza, toma lo que se llaman shortcuts o atajos para ir más rápido y entonces es una realidad que tenemos estos sesgos. Algunos quizás se puedan cambiar, otros no, pero lo importante es ser conscientes porque a veces pensamos que nuestras decisiones son sumamente racionales y que estamos tomando la decisión correcta y la pregunta es, ¿correcta para quién? Entonces, no ser conscientes de nuestros sesgos puede poner en aprietos a una empresa, puede poner en aprietos a un megaproyecto, a un programa, a una operación, a un portafolio o a un proceso. Porque muchas veces, aunque creamos que estamos gestionando del modo correcto y tomando la decisión correcta, muy seguramente esa decisión va a estar plagada de nuestras preferencias personales, nuestros sesgos, nuestra experiencia que puede
no ser completa, obviamente puede ser distinta a la de otro. Y por eso acá en este video te quiero hablar de por qué es importante considerar los sesgos cognitivos y motivacionales en la gestión y toma de decisiones sobre los riesgos y, en definitiva, cuando queremos gestionar y fortalecer, crear, desarrollar una buena cultura de riesgos. Hay cerca de 200 sesgos y no todos inciden en la gestión de riesgos, pero te voy a mencionar algunos que sí inciden. Por ejemplo, el sesgo que se llama de la confirmación, del anclaje, del optimismo, del exceso de confianza, de la disponibilidad, de la percepción de autoridad, entre otros. Y no todos son relevantes, pero hay algunos que sí, y los que sí tenemos que estar atentos a ellos. En este video obviamente no nos daría el tiempo para abordarlos todos. Eso lo abordamos en mi curso de cultura de riesgos, que lo tenemos disponible en Company, generalmente nos dura entre 4 a 8 horas por lo menos. Pero sí te quiero mencionar algunos ejemplos. Ya te mencioné hoy el de percepción de autoridad con el ejemplo de Avianca. Y eso es algo que ocurre muchas veces cuando gestionamos riesgos, en cualquier ámbito, ¿no? Y es como esa frase de lo que el jefe dice nadie le discute. Detrás de esa frase está el sesgo de la percepción de autoridad, ¿no? Y aún cuando pensamos que el jefe o el gerente esté equivocado, imagínense en un proyecto o un megaproyecto que esté equivocado el líder, o en una operación o en un proceso o un ejecutivo que esté equivocado y que tengamos esa percepción de autoridad que dice acá nadie se lo discute, está complicado porque por más calificados que seamos, somos seres humanos, estamos sometidos a la influencia de estos sesgos y nos podemos equivocar. Pero muchas veces cuando un jefe o una persona de autoridad dice algo que hacemos, y más en unas culturas que en otras, bajamos la cabeza, agachamos la cabeza, hacemos lo que el jefe dice, ¿no? Y esto es bastante común, nadie le cuestiona. Y eso está mal, por lo que yo decía, porque esos sesgos que tenemos pueden estar limitando nuestra capacidad de tomar decisiones correctas. ¿Se acordarán ustedes un caso muy conocido, que siempre lo menciono, la explosión del transbordador Challenger de la NASA? Cuando un ejecutivo tomó la decisión de lanzar el transbordador, aún habiendo determinados riesgos técnicos que se habían levantado en el proceso. Es decir, considerar los sesgos cognitivos y motivacionales y cómo estos influencian nuestra gestión y toma de decisiones salva vidas, salva empresas, salva proyectos, salva operaciones. Es sumamente importante conocer este tema. Por eso las empresas que sí son maduras en gestión de riesgos, aquellas que sí son de clase mundial, de un nivel superior, de un nivel 3, 4, 5 de madurez, saben abordar esta temática y les preocupa este tema de cultura de riesgos. Nosotros, hay dos riesgos que lo vemos a diario en nuestras consultorías y en nuestro trabajo con las empresas. Lo vemos particularmente, por ejemplo, cuando se gestionan megaproyectos o programas que son iniciativas muy grandes, de mucha envergadura, donde, por supuesto, el líder o la líder es una persona que tiene mucha confianza en sí mismo y está bien porque si no tuviera confianza no se podría hacer nada. Y el tener confianza no está mal, lo que está mal a veces es el exceso de confianza, ¿no? Y estos líderes a veces son afectados, porque también hay a veces un tema de ego y demás que incide, ¿no? Y lo vemos en frases cuando uno habla con un gerente de proyecto, de operaciones, de portafolios, de programas, y te dicen, sí, este riesgo ocurre, en otras empresas lo hemos visto, sí, pero a nosotros no nos va a ocurrir. A nosotros no nos va a ocurrir. ¿Quién dijo que no nos va a ocurrir? ¿Por qué esa soberbia? ¿Por qué esa cuestión de a mí no me va a ocurrir, ¿no? Nosotros, la verdad, nunca hicimos tal cosa, pero la vamos a hacer y esto no nos va a ocurrir. Yo me tengo confianza. Bueno, eso es típico del sesgo de exceso de optimismo, de exceso de confianza, que está bien tener confianza, está bien tener optimismo, pero está mal el ego desmedido, la falta de humildad, porque muchas crisis, muchas catástrofes han ocurrido porque hay gente que piensa de ese modo. También escuchamos y vemos a menudo este sesgo que se refleja cuando una persona, un gerente, un ejecutivo dice no necesitamos contingencia en esta operación, en esta estrategia que vamos a ejecutar, en este proyecto, no necesitamos contingencia de tiempo, no necesitamos contingencia de costo, nada nos va a salir mal, no va a pasar nada excepcional, así que bueno, cuando nos piden cronogramas excesivamente ajustados,
cuando nos piden cronogramas poco realistas, presupuestos poco realistas, ¿no? Cuando te dicen lo puedes hacer en menos tiempo, tiene que llevar 3 años y te lo piden en 1, y ahí vemos ese exceso de confianza, ese exceso de optimismo que también es una distorsión. Y después nos preguntamos por qué las cosas nos terminan llevando el doble de tiempo. Y es porque ese sesgo de optimismo nos hace creer que todo va a salir bien, cuando lamentablemente la realidad es mucho más complicada o caótica en estos días de lo que nos gustaría que sea. Pero a las personas que tienen el sesgo de optimismo o el sesgo del exceso de confianza, ni siquiera les gusta que le hables de riesgos. No quieren escuchar a nadie cuando les traen distintas alternativas. No les gustan las sugerencias, no les gustan los análisis de escenarios, ¿no? Ellos no tienen la capacidad de ver distintos escenarios y por eso subestiman el riesgo y lo que es peor, muchas veces lo ignoran. Y lo peor es cuando quienes tienen estos sesgos y se dejan influenciar, porque a veces los sesgos los tenemos, el problema es dejarnos influenciar por ellos, son ejecutivos o son personas de alta jerarquía. Hay veces que hay personas que conversando me dicen, Liliana, mi jefe no ve este riesgo. Bueno, y justamente a veces no lo ven porque no lo quieren ver porque se están dejando influenciar por los sesgos que tienen. Y a veces también pasa que se sobrevalora la capacidad o la probabilidad de éxito en determinadas iniciativas. Y los más calificados aún pueden creer que están en lo cierto cuando no es así. Las personas que también tienen este sesgo de exceso de confianza u optimismo, les cuesta asumir las materializaciones. Cuando ocurren riesgos, cuando le ocurren riesgos a ellos, les cuesta asumir. Ahora, todos tenemos riesgos. Yo tengo el de la disponibilidad, tengo varios que no se los voy a contar ahora, pero lo importante es ser conscientes de cuáles son esos sesgos, cómo nos influencian positiva o negativamente y cómo tenemos que actuar para minimizar el efecto negativo que pueden tener esos sesgos. Por ejemplo, te voy a hablar de otro sesgo. Te hablé de la percepción de autoridad, te hablé del optimismo, el exceso de confianza, te voy a hablar de otro que se llama la disponibilidad. Este sesgo dice que nuestra mente toma la información, cuando tenemos que gestionar o decidir, la información que está más disponible rápidamente en nuestra mente, en nuestra memoria, por eso se llama la disponibilidad. Está más fácil disponible porque son eventos que nos ocurrieron y que los vimos de modo choqueante, traumáticos o muy frecuentes o muy recientes. Es lo típico que pasa, por ejemplo, ¿vieron cuando hay un accidente aéreo? Previo a la pandemia me tocaba viajar casi todos los fines de semana en avión y la probabilidad de tener un accidente aéreo es X, está determinada por estadísticas y es la misma más o menos siempre. Pero ¿qué me pasaba a mí cuando veían las noticias un accidente aéreo y a la noche o al otro día de mañana tenía que volar? Estaba aterrada, tenía más miedo que de costumbre. Y si en ese momento a mí me podían poner a evaluar la probabilidad de un accidente aéreo, seguramente iba a decir que la probabilidad era más alta y el impacto era más alto. Y la pregunta es, ¿realmente era más alta la probabilidad? No, pero mi mente estaba siendo influenciada porque tenía esas imágenes latentes del accidente reciente que había visto y por eso cuando recién vemos un accidente, por ahí capaz que vos me dirás, no, Liliana, a mí no me pasa. Bueno, pero a mí sí me pasa y a muchos nos pasa y justamente es el sesgo de la disponibilidad que íbamos a estar más preocupados, con más miedo, no íbamos a querer volar. Es más, a mí me pasó alguna vez de saltearme algún vuelo después de este tipo de cosas porque nuestra mente empieza a visualizar esas imágenes y empieza a darle una dimensión mayor al riesgo. Entonces, el sesgo de la disponibilidad también nos influencia y también puede ser que cuando hacemos algo, no sé, imagínate que tenemos que construir un puente y los últimos puentes que construimos se nos cayeron o nos fue mal y todo lo que podía fallar falló. Por lo tanto, si ahora me toca estimar una iniciativa para construir un nuevo puente, seguramente voy a ser muy conservadora en las estimaciones, me voy a poner más contingencia. ¿Por qué? Bueno, porque voy a estar influenciada por esas cosas que me pasaron y por lo que está más disponible recientemente en mi mente. ¿Cuál es la solución?
porque pareciera que ahora todo lo que sabemos de gestión de riesgo no va a funcionar, porque igual los seres humanos estamos súper sesgados y vamos a definir cualquier cosa. Bueno, hay distintas formas de abordar los distintos sesgos que tenemos. En primer lugar, como yo siempre digo, nuestra mejor defensa es ser conscientes de los sesgos que tenemos, conocerlos. En segundo lugar, y es parte del primero también, para ser conscientes, capacitarnos, conocer los sesgos, conocer qué nos provocan y conocer cómo podemos abordarlos. Para eso nosotros tenemos disponible para las compañías el curso de cultura de riesgo, es un curso in company, donde trabajamos con todo el equipo de la compañía en formarlos y capacitarlos en esta materia. En tercer lugar, es importante la gestión de riesgos multidisciplinaria. Yo siempre insisto en esto con todos mis clientes, en todos mis cursos, en todas mis consultorías. ¿Por qué? Y hay gente que a veces no lo entiende porque dice, no, Liliana, pero la gestión de riesgo multidisciplinaria demora más que si la hago yo solo. Claro, pero si la haces solo o sola, vas a estar sumamente en tus evaluaciones de probabilidad de impacto de tratamiento influenciado por tus sesgos. Pero si la haces con un grupo diverso, que tienen distintos sesgos, que combinan distintos sesgos, distintas experiencias, distintas percepciones, distintas preferencias, va a estar mucho más balanceado, va a ser mucho más realista y mucho menos sesgada la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos. Entonces, es sumamente importante que la gestión de riesgos sea multidisciplinaria para tener una óptica mayor, una visión mayor. ¿Cómo podemos abordar, por ejemplo, los que son muy optimistas o que tienen el exceso de confianza? Bueno, algunos tips. Desafiar las estimaciones extremas, ¿no? Cuando te dicen esto en un mínimo de tanto tiempo lo podemos, bueno, desafiarlo. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y si pasa esto? Cuestionarle los supuestos. ¿En qué te basás para decir que esto en esta cantidad de días se puede hacer? Para asumir que no nos va a pasar nada malo. Consultar con otras personas, con consultores externos o internos, tener segundas opiniones para validar, a ver qué tan realista o factible es lo que nos están proponiendo. Para cada uno de los sesgos hay recomendaciones como estas de cómo abordarlos. Y como yo les decía en este video, no es posible y no es la idea de tratar todos los sesgos cognitivos, motivacionales, cómo inciden en la gestión de riesgos y cómo abordarlos, pero sí reflexionar sobre este tema. Sí poner este tema sobre la mesa de las gerencias de riesgos de todas las compañías y de las oficinas de proyectos, de las operaciones y demás, porque es un tema muy relevante a nivel ejecutivo, a nivel gerencial, a nivel técnico. Cualquier persona que gestiona riesgos tiene que conocer de esta temática y también es importante para aquellos que quieren dar exámenes de certificación de riesgos, ya sea el PMI-RMP, el MOR u otros. Y en ese sentido, para los que van a preparar el PMI-RMP, en mi simulador online de PMI-RMP, que lo pueden adquirir en bootstick.com, hay varias preguntas que tienen que ver con cultura de riesgos y con sesgos cognitivos y motivacionales. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este video, espero que lo compartas, que lo viralicemos para que muchos más puedan saber de esta temática que es sumamente importante y que se habla muy poco. Es como yo digo, el lado soft o el lado blando de la gestión de riesgos y siempre hablamos del lado duro, del lado técnico, identificación, análisis, tratamiento y demás, y esto está muy vinculado. Así que si te gustó el video, te invito a suscribirte presionando el link o el botón de suscribir y presiona la campanita para que cada vez que tenga nuevos videos te puedas enterar. Y bueno, me gustaría escuchar tus opiniones comentando este video y diciéndonos, bueno, cómo manejan ustedes el tema de los sesgos cognitivos y motivacionales en tu empresa, en tus proyectos, si hay algunos otros sesgos que tú vienes manejando y cualquier opinión, comentario que nos quieras dejar. Así que recordalo, estamos ahí para ayudarte con cualquier capacitación o consultoría en la materia en tu empresa, en tu organización, y ojalá que hayas disfrutado este video y puedas disfrutar de muchos otros videos más que tenemos en este canal.